Huillaykuna, gestión de la prefectura de Cotopaxi. Yupaychani masipanikuna prefectura marca Kamachi Gukumanta kutindipas Huillaykunawan tigramunchikmi may ayllu llaqtakunapi ima mutzurikunapi pakta chikushkakunata riqsichinkapak. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Prefectura marca Kamachi Fede Provaca Llankak Masikunawan Wangurispas Llankaykunata paktachimunmi astawan rumpa pukllana trastikunata rurachun chunga chusco maquinaria hillaykunata kurkami markapak pushak masi Jorge Guamán ashka cosilla kani kasna Cotopaxi marca wiñarispa katimukpi astawan ñukapak muskuykunapas kanmi microempresas kunata wiñachispa katinkapak nirkami. Tengo una felicidad inmensa de ver las máquinas, de ver ya colocadas, de ver una marca con colores de nuestra provincia, de la esperanza de apoyar a los deportistas, de que esta que sea una empresa que a partir de hoy que nazca y después hablamos de una empresa pública, que es mi sueño. De a poquito vamos haciendo, no podemos arrancar desde arriba, sino desde abajo, siempre pienso. Uno de los objetivos, señores, es justamente abaratar costos y dar producto de buena calidad. ¿A quiénes? A los deportistas. 29.000 deportistas en el cantón Latacunga y sobre los 32.000 deportistas registrados en FEDEPROVAC a nivel provincial. Esa será la satisfacción que nosotros tenemos en brindarles ese servicio a ustedes, pero ese servicio lo vamos a hacer realidad gracias al apoyo del GAD provincial, gracias al apoyo del señor prefecto. Masi Armin Maldonado, FEDEPROVAC Pushak Yupaycharkami Paikunapak Muskuykunata Paktachikushka Manta, Kaillankaykuna lunes 24 de octubre Punchapimi Callarinka, instalaciones de FEDEPROVAC Ukupi. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Kunampacha lecheras kunapi llankak masikuna tauka muchurikunatami charishka katuna pampama yukchinkapak, chaymanta markapa katik pushak Pane Silvia Bravo Cajas, lecheras kunapi llankak masikunawan tandanakuykunata rurarkami kay llankaykunamanta rimankapak. De que me parece muy importante y muy motivante la asamblea de hoy, porque vamos a tomar acciones y vamos a exigir a las instancias respectivas para que el precio de la leche sea un precio oficial, para que de la misma forma, ¿cuál es el problema que nos pasa aquí en la ciudad? Y es muy importante que conozcamos cuando nosotros nos vamos a una tienda y nos vamos a un supermercado, a cualquier sitio, nosotros vamos y compramos leche, pensamos, al menos eso yo pensaba, de que todo es leche, ¿no? Pero es bebida láctea la que estamos tomando en su mayor cantidad, ¿no? Entonces nosotros deberíamos, si yo quiero comprar leche, eso nos va a pasar a todos, debería estar claramente leche, y si es que dice bebida láctea, debe estar bebida láctea. Entonces también como consumidores estamos siendo de cierta forma engañados, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí en el país? Producimos 5.500.000 litros diarios, ¿no? A las queserías van alrededor de 2 millones de litros. ¿Cuánto regresa de suero a las plantas? Supuestamente, para hacer la bebida láctea tendrían que utilizar el 50% de leche, ¿no? Eso no cumple ninguna industria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El 70% de la bebida láctea está compuesto de suero. Kaitandana kuykuna pika acuerdos con Atamiri Kunakurka astawan Ecuador mama llaktata pushaktapas mañasuk nirkami pangakuna directamente kaillankaykuna kachun chinallata capacitación pushakunawan wangurishpa katinakunata rikushuk nirkakunami. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Michacala ayuyakta Zumbawa Kitijipi ñanllankaykunawan kallarirkami shuk volqueta, shuk motoniveladora, shuk retroexcavadora, shuk prefectura marca Kamachik maquinaria hillaykuna mantenimiento vial ñanllankaykunawan kallarirkami kay llankaykunamanta ayllu llaqtakunapi pushakuna kasnasinami riqsichirka. Kuna puncha micharinchi kaypi shuk hatun reunión extraordinaria charirrinchi ñukuchik comunerakunawan 12 comuna jericana no sé kaypi mashna recomunagajunchi chaykunawan kuna puncha parlarinchi kay mashi Jorge Guamán prefecto cantonal provincia de Cotopaxi manda shamushka kay maquinariawan agradecengapak
llankay kuna rangapa kay hatun llankay kay ñanguna manta ojalá mejorashka tingapa o complementar ranapa monas ñukuchi solicites mañas chay chimunga kuno funcha ña chay mushka rikorin chay ñukunchi agricultores ñukunchi proyecto charenji chay cultivo charenji papa charenji uca milluco habas albreja chayma charenji chuchos bueno total chayma charenji chay tayta Dios chayma convidan ñukunchi lado ima tarpus semana perderin chaymanta ñukunchi kunan rogas kanji chay vida más amplio, más allí tocoyon con Diosito Monigapi con kay proyecto una chamo con recorrimos con kay proyecto de turismo das armaciones kallari. Masi prefecto Jorge Guamán Nirkami kasna yankay kunami allí causa kunaman apanka maimuro kuna tapas hawaza sukti marca kunaman yukchingapas nirkami kay ayllu llaktapi tukuchishpa sukti sumbawa ayllu llakta ñankunata allichishpa katinka organización unosis kunapas llankashpa katimunmi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Cotopaxi marcapi kallarin mi proyecto Descanso Feliz. Shuk waranga ishkay pacha wawakunawan. Kayuyay kunawan mi talleres de capacitación kallarirka wawakunawan. Fortalecer y sensibilizar sobre derechos sexuales y reproductivos. Ishkichunga kitijipime kay capacitación kunaka tianka. Kay llankay kunataka GAD provincial de Cotopaxi. Shinayatak plan internacional y yanapak wasi kunawan mi llankamun. Prefectura marca Ucumanta kay panga kunawan mi yanapay kunata kallarinchik nirkami. Este proyecto más o menos tiene una duración de dos meses. Arrancamos el 7 de noviembre, que ya estamos a las puertas, que es la próxima semana, y terminamos el 16 de diciembre del año en curso. Tiene un valor, el gobierno provincial aporta con $19.521, el plan internacional con $5.300, un total de $24.821 que estamos aportando exclusivamente para los derechos de los niños. Con esto, darles la bienvenida a ustedes, miembros de las juntas parroquiales. Porque pensamos que si hoy sembramos, nosotros vamos a cosechar mañana o en el futuro a niños con responsabilidad, quienes van a tomar las riendas de sus barrios, de sus comunidades y las dirigencias parroquiales. Porque hay que trabajar con responsabilidad en crear y generar hombres y mujeres con pensamientos críticos y formados. Capacitación kunaka kaikiti kunapimi tianka, Alaques, José Huango Bajo, Mulalo, Huangaje, Toacaso, Isinlibí, Guaitacama, Poaló, 11 de noviembre, La Victoria, Belisario Quevedo, Panzaleo, Antonio José Holguín, Cusubamba, Mulalillo, Pilaló, Canchagua, Chuchilán, Cochapamba y Zumbawa. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Chunga Kimsa, Guata, Guachamanta, Huiñachishkami, Asociación de Mujeres La Montañita, Chayguatamanta, Paikunapa, Microempresas, Kunata, Huiñachina, Muscuicunaca, Katimushkami, Cacaos, Muro, Yankaykunapi, Kunampacha, Prefectura Marca Camachi, Gucumanta, Chasqui, Chishkame, Infraestructura y Equipamientos, Yankaykunata. Hasta el miércoles 26 de octubre, Puncha, Mashi, Prefecto Curcami, Shuk Secadora, Shuk Tostadora, Shuk Molino, Shuk Tijilla y Kunatapas. El cacao que sembramos los agricultores en esta tierra fecunda es la materia prima que obteniendo de forma rudimentaria tabletas de cacao, porque somos la única asociación de mujeres que realizamos la pasta de chocolate a nivel de la provincia. Por lo tanto, entregamos con todo el cariño este equipamiento que desde el gobierno provincial, nuestros técnicos, nuestra directora, con el objetivo, con la visión, con la planificación que en esta administración queremos cumplir, sea en la vialidad, sea en fomento productivo, en la sierra, sea el tema de riego, lo hacemos con todo el cariño, con conocimiento, con sabiduría, que por supuesto lo hacemos compañeras. Pani Alexandra Ayauca, Kai Asociación Manta Pusha, Gyupay Charcami, Kayana Paikuna Manta, Ñukanjipak Muskuikunata, Paktachishpa, Katimushkanchig, estaban segunda etapa, Makikuikunata, Mañaskanchig, Ñukanchig, Yankaykunata, Wiñachishpa, Katingapak, Nirkami. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Yupaychanchi Masipanikuna, Prefectura Marca Camachi Gucumanta, Kay Kamayami Huillaykunapi Rixichishkanchik, Shamu Kanchisri Tutakama. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.